José Cárdenas informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Le estoy saludando en esta tarde del jueves 23 de diciembre. Vísperas de la Nochebuena, vísperas precisamente de la Navidad, con los mejores deseos para usted y los suyos de parte de todo el equipo que hace posible este esfuerzo informativo cotidiano de Grupo Fórmula Noticias. Vamos directamente con lo más importante, con todas las noticias, claro, y con todas las voces. Luego de que la Suprema Corte de Justicia anoche ya tarde, eran las 9:25 por ahí, le da a conocer el revés al Instituto Nacional Electoral al ordenarle no posponer la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto lo dijo anoche la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque hay dos, aunque está de vacaciones la Corte, hay dos, en este caso, dos ministras mujeres que quedaron, digamos, de guardia. Y ellas son las que le dieron pronta respuesta a la controversia constitucional que había sido presentada por el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, solicitándole a la Corte decirle al IFE que no aplace la realización de la consulta ciudadana para la revocación de mandato, alegando que no hay recursos o dinero suficiente para llevarlo a ello. Ante esto, por la mañana, bueno, esto movió muchas cosas. Anoche, ya tarde, le digo, empezaban las redes sociales por aquí, por allá, a comentar a favor, en contra, como siempre. Y esta mañana, en la conferencia de Palacio Nacional, el presidente de la República celebró este fallo que tomaron en la Suprema Corte de Justicia, que ordena al INE llevar a cabo la consulta de revocación de mandato. Lo dijo de este modo el presidente. Me gustó la resolución de la Corte para que siga adelante el proceso de revocación del mandato, aunque tampoco concluye el litigio, pero fue muy importante lo de ayer, el que la Suprema Corte haya decidido, o dos ministras de la Suprema Corte hayan ordenado, si se puede usar la palabra, o le hayan exhortado al Instituto Electoral de que continúe con el proceso de revocación del mandato. Así están las cosas, así fue una muy buena decisión, porque es la democracia. Ya hubo reacción, es lo que dijo el presidente, ya hubo reacción de parte del Instituto Nacional Electoral a través de un comunicado. Tú lo tienes, Javier Giles, ¿cómo te va? Buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con mucho gusto a nuestros amigos del auditorio. También un saludo navideño. El Instituto Nacional Electoral informó que acata la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de continuar con el proceso de revocación de mandato y espera también que le resuelvan la controversia constitucional que presentó respecto a la insuficiencia presupuestal. Y es que luego de que anoche la Suprema Corte de Justicia de la Nación informara que ya resolvió que el INE debe realizar la consulta denominada revocación de mandato, el INE informó que ha recibido esta determinación y desde luego la acata, pero abundó. El INE está atento a la resolución de fondo que realice la Suprema Corte respecto de la controversia constitucional que interpuso el pasado 7 de diciembre, exponiendo insuficiencia presupuestal para la organización de este ejercicio de participación ciudadana, por lo que a la resolución de la Corte la considera con carácter provisional y no resuelve el fondo del asunto. Añade que hasta este momento el Instituto Nacional Electoral cuenta con 1.503 millones de pesos para la realización de la revocación. El consejero del INE, Ciro Murayama,
escribió muy temprano este jueves en su cuenta de Twitter que para hacer la revocación con 161,000 casillas se requiere 3,830 millones de pesos. Eso manda. Más aún, no se pronuncia sobre el fondo del asunto. El INE sí, desde luego, acata al juez. También señala el INE que hasta el momento el proceso de verificación y validación de firmas que son necesarias para cumplir el requisito constitucional de respaldo del 30% de la nómina electoral debe cumplirse. No ha sido suspendido, habría dicho hace apenas 3 días la consejera Claudia Zavala, la consejera del INE. Pasado mañana ya vence este plazo, el día 25, el día de Navidad, vence el plazo, por lo que no se puede decir que se ha cumplido con el requisito indispensable de tener por lo menos el 3% de las firmas ciudadanas que quieren que se realice esta revocación de mandato. Pero ya lo adelantaba Claudia Zavala, consejera del INE, desde luego que el INE acata lo que dice los tribunales. Como he reiterado, el INE hará lo que los tribunales decidan. Las autoridades estamos sometidas a los tribunales y así dice y así debe de ser, porque estamos en un estado de derecho. Los tribunales son los que resuelven este tipo de diferencias. Y bueno, pues están esperando que se solucione, que se resuelva, mejor dicho, Pepe, esta controversia constitucional presentada por el INE, porque dice, según mandata la ley, debe de realizarse con los mismos estándares de calidad y con la misma infraestructura como si fuera una elección, por lo que si no se realiza de esta forma, estarían también incumpliendo la ley. El caso es que esto no se acaba, todavía sigue, aún a unos días de Navidad, a unos días de que finalice este 2021, todavía no se sabe si va a haber esta consulta de revocación de mandato, no, y en qué condiciones se haría, pero el INE dice de que se va a realizar, sí se va a realizar, no se sabe cuándo, no se sabe cómo. Pepe, es lo que sucede en el Instituto Nacional respecto a este tema. Javier Giles, lo que está respondiendo en este comunicado el Instituto Nacional Electoral es que efectivamente esperarán el resultado de fondo por parte de la Suprema Corte de Justicia, pero por lo pronto avisan que seguirán realizando todas las operaciones necesarias para que en caso de que se lleve a cabo la operación, el ejercicio de democracia participativa, no sea el INE un obstáculo para llevarlo a cabo. Y en este momento, por ejemplo, está el INE empeñado en validar los millones de firmas que han sido presentados por la ciudadanía para su auscultación, para su auditoría, para su verificación. Se ha trascendido que hay algunas firmas que no son, que sí son, etcétera. Ya lo veremos, hay más de 200 y tantas mil firmas que no son válidas, eso se dirá después, pero por lo pronto la ciudadanía, así se dice oficialmente, aunque sabemos que detrás está evidentemente Morena moviendo a todas sus huestes, ha llevado más de 6 millones de firmas en un gran número de cajas de cartón para que los consejeros del Instituto Electoral, con todos los que están apoyando, más de 700 personas hagan la revisión de cada una de las cajas. Tienen que revisar muchísimo, tienen que revisar por lo menos 75,000 firmas diarias para que les dé tiempo. Javier Giles, muchas gracias por esta información. Un saludo, Pepe, para todos. Igualmente para ti, felicidades también a Javier Giles y a toda su familia. Pues mire, ha habido reacciones. Por ejemplo, el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, dijo que la resolución de la Suprema Corte de Justicia para continuar con este proceso de revocación de mandato no significa que se le dé la razón plenamente a una farsa y amañada consulta, ya que aún faltan de resolver recursos de inconstitucionalidad. Es lo que dice el INE también, que todavía falta llegar a la resolución de fondo. Dijo Zambrano, anoche incluso ya tarde, admitir a trámite la controversia de la Cámara de Diputados y fallar temporalmente a su favor no significa darle la razón. También están los recursos del Instituto Electoral y las bancadas opositoras por la inconstitucionalidad de la ley sobre revocación de mandato. La Suprema Corte de Justicia deberá resolver todas ellas. Es su deber constitucional, fue lo que advirtió Jesús Zambrano, el presidente del
Partido de la Revolución Democrática. Y Sergio Gutiérrez Luna, morenista, él es presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, denunció hoy penalmente a los 6 consejeros ciudadanos del instituto que votaron para aplazar la consulta popular para la revocación de mandato. Fue y presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República, acusando delitos de mal ejercicio de la función pública. Vamos directamente con Israel Aldave, él tiene la información detallada. Israel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Sí, así es, Pepe, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Y justamente esta denuncia de la cual tú ya dabas cuenta busca que sean castigados con cárcel, Pepe, con cárcel los 6 consejeros electorales que votaron a favor de este acuerdo para posponer el ejercicio de revocación de mandato. Consejeros electorales, Pepe, por supuesto, encabezados por su presidente Lorenzo Córdoba. El representante jurídico de la Cámara de Diputados, Pepe, acudió a la Fiscalía General de la República a presentar esta denuncia que parte no solamente, Pepe, de que se viola la Constitución, sino que también se atenta contra los derechos políticos de todos los mexicanos para participar en este ejercicio ciudadano, el de la revocación de mandato. No solamente, Pepe, acudieron los diputados representando a su presidente Sergio Gutiérrez Luna a la Fiscalía General de la República, al edificio de Insurgentes, sino que también fueron al propio Instituto Nacional Electoral, a Pepe, en donde de igual manera presentaron una queja ante el órgano de control del organismo electoral en contra de los mismos 6 consejeros por abuso de autoridad. Dicen los diputados federales, por lo menos los del Movimiento de Regeneración Nacional, que esta falta, este acuerdo votado por el INE, pues no puede quedar impune. Por ello presentan esta denuncia, Pepe, como te lo comentaba, ante la Fiscalía General de la República, en donde de proceder, pues estaría castigando a estos consejeros electorales, pues hasta con 7 años de cárcel. Vamos a esperar, Pepe, qué es lo que sucede. Mientras tanto, ahí en la propia Cámara de Diputados, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, hubo inmediatamente reacciones a esta denuncia presentada por el presidente, el morenista Sergio Gutiérrez. Fue a través de los senadores de los diputados de la bancada del Movimiento Ciudadano, quienes se deslindaron, Pepe, automáticamente de esta denuncia. Dicen que ellos no comparten que se agarre de piñata prácticamente al Instituto Nacional Electoral por orden del jefe del Ejecutivo. La bancada que encabeza Jorge Álvarez Maínez se deslinda de esta acción unilateral, así la califican, Pepe, esta denuncia presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Por supuesto, Pepe, que continúa muy caliente el ambiente político en torno pues a este polémico tema de la consulta de revocación de mandato. Pepe, por el momento el reporte. Gracias Israel Aldave, que estés muy bien. Buena tarde mientras tanto. Sí, entonces espero que le quede a usted claro lo que está ocurriendo. Presenta la Cámara de Diputados Federal, a través de su titular, presenta una controversia constitucional ante la Suprema Corte para exhortar a que la Corte llame al Instituto Electoral a realizar la consulta popular para la revocación de mandato. Eso por un lado. Por otro lado está la denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de los 6 consejeros del INE que votaron por suspender la realización de la controversia, de la consulta por la revocación de mandato, lo que ha generado la confrontación entre el presidente de la República y el Instituto Nacional Electoral, que alega no tener los fondos suficientes para llevarlo a cabo. Ya la Corte dice, por lo pronto, ese punto se tiene que observar. No se puede posponer, mucho menos suspender la realización de esta consulta popular. Pero hay otros puntos. Por ejemplo, tiene que resolverse si la Corte hace un exhorto para que el Instituto Electoral tenga recursos suficientes, pidiéndoselo a la Secretaría de Hacienda, para llevar a cabo como lo quiere realizar el INE, o bien contestar en sentido contrario, que el instituto haga la consulta, lleve a cabo la consulta sin nuevos recursos. Acuérdense que al Instituto Electoral le recortaron 5,000 millones de su presupuesto, y entre ellos los 3,800 millones de pesos que estaba solicitando el Instituto Electoral para poder realizar la consulta de revocación de acuerdo a lo que establece la ley
de la consulta ciudadana, es decir, en términos de el equivalente a una elección presidencial, instalando 161,000 casillas por lo menos, teniendo capacitación suficiente para todos los que van a estar ahí, que a su vez van a capacitar a los ciudadanos, etcétera, y mucho dinero, lo que costaría hacerla tal cual, semejante a la que ocurrió el 6 de junio pasado, cuando fue la elección intermedia, la elección federal intermedia. El INE dice, no puedo, no tengo recursos, no tengo dinero, la Cámara de Diputados no me da el dinero, no lo puedo hacer. Y dice el presidente de la República, bueno, pues ese es otro problema, pero nosotros vamos a llevar a cabo como dé lugar esa consulta. Y si es necesario, lo dijo ayer en la conferencia mañanera, convocaremos a los ciudadanos para que se establezcan las mesas necesarias en los municipios, etcétera. Se lleve a cabo la consulta, no con las reglas del INE, sino digamos, una consulta que lleve a cabo, que ejecute el pueblo, porque finalmente eso es la democracia, donde manda el pueblo, y ahí está la controversia. Es más o menos el panorama general que tenemos en torno a todo esto. Incluso Sergio González Luna dijo que ahora los ministros deberán resolver entonces otras 2 controversias. Se lo dijo esta mañana a Manuel Feregrino, aquí en Grupo Fórmula, muy temprano. Nosotros le solicitamos a la Corte que se tratara como un asunto prioritario de su urgencia y trascendencia, y nos notificaron ayer por la noche el auto de suspensión, nos otorgan la suspensión, suspenden el acto del INE. Dicen ellos, lo que yo te había comentado, que el INE no puede de motu propio suspender un acto ignorando la determinación. Mira, yo creo que es un momento importante para hacer un llamado al INE, que el INE recapacite, que realice los ajustes que la ley le ordena hacer los ajustes necesarios para hacer una consulta digna, plena, total. Yo creo que es un tema también de voluntad. A partir de este momento yo creo que el INE debe de tomar otra actitud, y es lo que nosotros esperamos. Es lo que dice Sergio Gutiérrez Luna. Él es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Él pertenece a Morena. Fue el que también denunció ante la Fiscalía General a los 6 consejeros que quieren aplazar o posponer la realización de la consulta ciudadana. Este es el tema del Instituto Nacional Electoral, que nos parece hoy, digamos, el tema de fondo, el tema más importante. Pero también hay otro asunto muy relevante, y se refiere a la detención, ayer se lo informamos aquí oportunamente, del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen. Ya pasó las últimas 24 horas en prisión, ya durmió en el penal de Pacho Viejo. Está esperando a que el martes el juez decida su situación legal, si lo vincula a proceso o no. Está acusado de homicidio, de haber participado de probable participación en el homicidio de un militante de Movimiento Ciudadano, de René Tobar, quien iba por la alcaldía, la presidencia municipal de Cazones, allá en Veracruz, y 2 días antes de la elección del 6 de junio pasado, pues lo mataron. Y resulta que su suplente, pues se presentó, ganó la elección, y entonces el suplente se presentó para tomar posesión, Omar Ramírez Fuentes. Él iba a ser el presidente municipal. Sin embargo, fue nombrado sustituto y recibió la constancia de presidente municipal electo, de alcalde electo. Sin embargo, fue aprehendido para ser investigado por el homicidio doloso junto a otros involucrados hasta el momento. Es un asunto delicado, de lo cual vamos a informar con detalle después de una pausa muy breve. Acompáñenos, por favor. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Bueno, sobre el tema del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, detenido ayer, acusado de presunta participación en el asesinato de quien resultó ganador en la elección para la presidencia municipal de Cazones el pasado 6 de junio de este año. Pues respecto a este asunto le diré que será hasta el próximo martes cuando se lleve a cabo la audiencia inicial en contra de José Manuel del Río Virgen, quien está acusado de homicidio doloso calificado por la Fiscalía de Justicia del Estado de Veracruz, lo que ha generado una controversia verbal, cuando menos oratoria, por parte de
de Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, defendiendo a su cercanísimo colaborador hoy en la prisión, a la cual ingresó desde ayer, pasó ya la noche en el penal de Pacho Viejo, y según ha trascendido, pues podría, de acuerdo con la decisión del juez de control Francisco Reyes Contreras, podría pasar 1 año de prisión preventiva oficiosa por esta presunta comisión del delito de homicidio doloso en contra de René Tobar, el candidato a la alcaldía de Cazones. Por lo pronto, el Senado de la República se ha organizado de tal manera, la Junta de Coordinación Política se ha organizado de tal manera que va a integrar, o ya integró, de hecho, una comisión especial para determinar si en la detención de José Manuel del Río Virgen hubo abuso de autoridad y, en su caso, iniciar la desaparición de poderes en el estado de Veracruz, como ayer de alguna manera lo propuso Dante Delgado Ranauro, el líder del partido Movimiento Ciudadano, al cual pertenece José Manuel del Río Virgen. Él dijo enérgico, se está cometiendo, dijo Dante Delgado, se está cometiendo un atropello y vamos a crear una comisión para determinar si es necesario desaparecer los poderes en el estado de Veracruz. Vamos a tener esa moción. Israel Aldave, tú estás muy al tanto de lo que está pasando en el Senado de la República. Adelante, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Sí, así es, Pepe, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Como tú muy bien lo señalas, la Junta de Coordinación Política del Senado acordó la conformación de esta comisión especial que actuará, Pepe, inmediatamente desde esta tarde para investigar los casos de violaciones a los derechos humanos y abusos de poder en el estado de Veracruz. Entre ellos, por supuesto, Pepe, el del alto funcionario del Senado, José Manuel del Río Virgen, detenido, tú lo señalabas, Pepe, presuntamente por participar en un asesinato político en la entidad. El coordinador de los morenistas, Ricardo Monreal, respaldado, Pepe, por panistas, priistas, periodistas y verde, manifestó su preocupación por lo que a todas luces se dice parece un uso faccioso de las instituciones judiciales con fines políticos. En primer lugar, manifestamos nuestra gran preocupación y rechazo sobre lo que a todas luces parece un uso faccioso de las instituciones del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, con fines de persecución política. Nos preocupa la descomposición de la vida pública en el Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, así como el probable abuso de poder en el que está inmersa la entidad. Solicitamos respetuosamente al Poder Judicial del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, que esclarezca a cabalidad los motivos de la detención y los elementos de prueba con los que cuenta. Decidimos integrar una comisión especial para determinar la existencia de probables abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en el Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, que recabe información sobre hechos y actos arbitrarios realizados por las autoridades de aquel lugar. Allí están, Pepe, las palabras de Ricardo Monreal defendiendo a este que es su muy cercano colaborador. Por ello, Pepe, también el coordinador morenista llama al gobernador de aquella entidad de Cuitláhuac García y al Poder Judicial a conducirse con apego a la ley. La defensa, Pepe, de Ricardo Monreal, de Manuel del Río Virgen, pues ha llegado hasta el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Dice el coordinador de los morenistas que desde ayer se ha comunicado con el encargado de la política interior para que éste, a través del diálogo, ayude a solucionar el caso de su colaborador y el de otras personas presas y justamente allá en el estado de Veracruz. Comentarte, Pepe, que esta comisión la va a encabezar el también legislador por el estado de Veracruz, de MC, Dante Delgado, quien, como tú lo señalabas, Pepe, pues el día de ayer y hoy también fue muy fuerte en contra del actuar del gobernador morenista de aquel estado, y este es uno de los primeros pasos, Pepe, que se dan
para buscar justamente lo que tú ya señalabas, la desaparición de poderes en el estado de Veracruz, proceso que por supuesto pues es el largo, muy tedioso, es el enfrentamiento que tienen que tener los legisladores para poder llevar a cabo esta acción jurídica en el estado, pero como le comentábamos, Pepe, este es el primer paso, por supuesto es impulsado por el líder de los morenistas, Ricardo Monreal, y respaldado por el resto de las fuerzas políticas, Pepe. Muy bien, gracias Israel por la información puntual. Lo que hoy ratificó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, respecto a la formación de esta comisión política para ir a fondo en todo este asunto, para enfrentar lo que en el Senado Ricardo Monreal y varios senadores están reconociendo que se trata de un abuso, un atropello de la autoridad ejercida por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, que pertenece a Morena. Una batalla entre Morena contra Morena, Morena contra Morena, me refiero entre el Senado y el Estado de Veracruz con este partido. Muchas gracias por la información y los comentarios. Continuamos pendiente, Pepe, buenas tardes. Gracias. Esta mañana, muy temprano, aquí en Grupo Fórmula, el abogado Juan Manuel de Anda fue entrevistado. El abogado Jorge Reyes fue entrevistado por mi compañero Juan Manuel de Anda en el programa de Oscar Mario Beteta, y él explicó en este momento cómo van las cosas para pedir un prórroga para la presentación de pruebas de descargo, por lo cual se llevará hasta el próximo martes la decisión judicial respecto a si se le vincula o no a proceso a Del Río Virgen. Y una vez que ella lo haya perfilado, es el autor intelectual y lo mandaron a matar para que otro ocupara su lugar, que también dicen que fue impulsado por José Manuel del Río Virgen. José Manuel del Río Virgen no tiene esas atribuciones dentro de ese partido, y nadie en su sano juicio mandaría asesinar a una persona siendo el candidato perfilado para ser el ganador, con la perversa intención de mandarlo a matar y que alguien asumiera su encargo. La Fiscalía General del Estado no tiene una sola prueba que incrimine a José Manuel del Río como autor intelectual. En el mes de junio del presente año, judicializó a 2 personas que creo que se encuentran detenidas y no tenían en el radar la participación de José Manuel del Río Virgen, hasta que este 9 de diciembre acude la Fiscalía ante un juez de control y le solicita orden de aprehensión por el delito de homicidio en carácter de autor intelectual en contra de José Manuel del Río Virgen. El día de ayer fue la audiencia inicial, en la que se imputa a la Fiscalía, se debaten medidas cautelares, las cuales, por ser homicidio, pues es prisión preventiva oficiosa por mandato constitucional, y a partir de ahí el juez nos dijo que en qué tiempo queríamos que se resolviera, y nosotros solicitamos la ampliación del término constitucional, que vence el martes a las 13:20 horas, y solicitamos nosotros que vamos a ofertar medios de prueba, y nos dio la audiencia para el lunes a las 3 de la tarde. Va a ser la continuación de la audiencia inicial. ¿Qué puede resolver el juez? El juez puede vincularlo a proceso, o finalmente el juez decidir no vincularlo a proceso. La prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta es por 1 año, pero si decide no vincularlo a proceso, con todo y eso, él obtendría su libertad. Esto es básicamente lo expresado, lo explicado por el abogado Jorge Reyes. Es el abogado defensor de José Manuel del Río Virgen, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Ante todo esto y los señalamientos de ejercicio autoritario del poder que ha lanzado Ricardo Monreal, varios senadores, partidos políticos en contra del gobernador Cuitláhuac García, hoy por la mañana el presidente López Obrador, en la conferencia de Palacio Nacional, defendió al gobernador Cuitláhuac García. A lo mejor no voy a ser objetivo, pero le tengo mucha confianza al gobernador Cuitláhuac García. Creo que es uno de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz en los últimos tiempos, porque mi estado, Veracruz, porque mi padre era veracruzano, padeció de muchos gobernadores mediocres y ladrones, y ese era el principal problema en Veracruz. Y ahora, por primera vez en
bastante tiempo, se tiene un gobernador honesto, íntegro, que es incapaz de llevar a cabo una injusticia en contra de nadie. Bueno, todo esto también vale la pena apuntarlo. Debe de observarse con la óptica del proceso de sucesión presidencial. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque si Ricardo Monreal es el que está acusando al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, gobernador de Morena, lo está acusando de abuso, uso de la autoridad, influencia, injerencia en las áreas de otros poderes, etcétera, y el presidente lo defiende, pues a fin de cuentas en la síntesis queda claro que hay una confrontación a través de este caso específico entre Ricardo Monreal y lo que piensa el presidente de la República. Váyale apuntando que Ricardo Monreal, lo decía el otro día Rafael Cardona en este espacio, pues está mal y de malas. Le lanzan petardos, misiles y bueno, bombas contundentes y con instrumentos verbales punzocortantes. No cabe la menor duda. Vámonos a una pausa breve para regresar con usted y explicarle qué está pasando con los candidatos de Morena para las elecciones que habrá el 5 de junio de 2022. Ya después de una larga sesión, por medio de encuestas, según se anunció, Morena determina quiénes van a ser sus representantes para aspirar a gobernar esos 6 estados de la República. En un momento, todos los detalles. En un momento más estaremos en contacto con el doctor Luis Carlos Ugalde, comentarista político en este espacio, pero primero déjeme saludar al ingeniero Alberto Hernández Unzón. Los fríos están verdaderamente tremendos. Hay que cuidarse porque en este momento hay peligro de que se esparza no solamente el coronavirus, sino también las enfermedades respiratorias. Alberto Hernández Unzón, ¿cómo te va? Meteorólogo de Grupo Fórmula. Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Gusto en saludarte, muy buenas tardes. Potencial de chubascos fuertes con lloviznas persistentes, sobre todo en Baja California, desde el jueves en la noche hasta la mañana del viernes 24 de diciembre. Esto asociado a una serie de tormentas del Pacífico con periodos de lluvias intensas cruzando el sur de California con el riesgo de inundaciones y también de intensas ráfagas de viento arriba de los 70 kilómetros por hora. La circulación anticiclónica dominará con tiempo estable y amplios periodos de cielos despejados en la mayor parte de México, con excepción de Baja California y el norte de Sonora. Temperaturas arriba de 28 grados centígrados en prácticamente todos los destinos turísticos, Pepe, desde Mazatlán, Riviera Nayarit, Vallarta, Manzanillo, Ixtapa, Acapulco, Huatulco y también en Cancún, y en Veracruz 26 grados centígrados. Pepe, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Alberto Hernández Unzón, por este pronóstico del tiempo. Mañana, por supuesto, estaremos con él en vivo, en directo también, para que nos diga cómo va a estar la Nochebuena y luego la Navidad y luego el pronóstico para la semana. Pero ya está en la línea el doctor Luis Carlos Ugalde. Él es el director general de Integralia, empresa de análisis, empresa consultora de análisis de riesgo político, profundo conocedor del tema electoral. Él fue presidente del entonces Instituto Federal Electoral. A él le tocó aquella difícil elección del 2006 cuando finalmente ganó Felipe Calderón, y por presiones de índole política, principalmente presiones del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, acabó finalmente saliendo del cargo. Él entiende muy bien lo que está pasando en este momento. Lorenzo Córdoba, el presidente consejero del Instituto Electoral. ¿O me equivoco, Luis Carlos? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Así es, mi querido Pepe. Estamos viendo en estos momentos un enorme combate frontal del gobierno, de Morena, de los grupos parlamentarios del gobierno en el Congreso, de los gobernadores, en contra del INE, por un tema que podría yo resumirte de esta forma. Si queremos que los mexicanos voten en una consulta, todos tienen que tener el mismo derecho de poder ejercer ese voto, no solo los que estamos en las ciudades, sino los que están en las sierras, en el campo, en el norte, en el sur, en el desierto, y para eso el INE tiene que instalar 161,000 casillas, como dice la ley. Lo que ayer dijo la Corte
la Suprema Corte me parece una decisión muy preocupante. Básicamente lo que la Corte dice es, con lo que tengas de dinero, organiza la consulta, porque esta es viable y yo no puedo restringir los derechos de aquellas personas que quieren participar en una consulta. Lo que ocurre con esta decisión de la Suprema Corte de ayer por la noche es que el INE efectivamente va a organizar la consulta, pero tiene poco dinero y eso significa que va a instalar pocas casillas y eso significa que va a votar poca gente y eso significa que vas a estar restringiendo los derechos políticos de quienes quieren participar. Yo he dicho contigo, Pepe, durante mucho tiempo que esto me parece una simulación. Es una pérdida de tiempo, es un pleito ficticio. Yo no veo a nadie que esté buscando deponer al presidente López Obrador, pero insiste en tener una fiesta de proclamación de su popularidad. Y bueno, eso cuesta, pero ya que se va a organizar en caso de que se junten las firmas, pues tenemos que dar a todos los mexicanos la oportunidad de participar. Y con lo que va a tener de dinero el INE, va a poder instalar pocas casillas. De tal forma que aquí lo que está en disputa es la obligación del INE de organizar una elección con mucha cobertura, o el deseo del presidente de tener una fiesta a su modo. Y desafortunadamente estamos viendo cómo está prevaleciendo el deseo del presidente. Ciertamente lo que propone el presidente, hoy incluso lo reiteró, que la consulta, si el INE no la realiza, la podría hacer el pueblo. Y hoy propuso, tal vez, si conseguimos unas 10 encuestadoras con antigüedad, con seriedad, con prestigio, a lo mejor hasta ni nos cobran, y lo podemos llevar a cabo sin otra necesidad. Lo importante es que el pueblo ejerza la democracia participativa. Y ese es el juego político que maneja el presidente de la República. Creo que no es tan sencillo hacerlo de esa manera porque, bueno, pues te acordarás, aquellas consultas para cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco en octubre de 2018, cuando el presidente López Obrador era presidente electo. Las consultas que hubo posteriormente para el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el transísmico, la consulta para llevar a juicio a los funcionarios políticos, léase los expresidentes de la República, que no se dijo como tal, pero eran los funcionarios, en fin. Esas consultas se hicieron con otra reglamentación, no eran consultas populares como tal. ¿Esta podría acabar en lo mismo siendo tan importante para el presidente? Pues el presidente ya lo dijo, a él no le importa lo que dice la ley dice que hay que instalar 161,000 casillas, él lo que dijo es que no importa que se instalen 10, 20 o 30,000 casillas, lo dijo el día de hoy dijo que incluso encuestas, Pepe, imagínate, o sea, la Constitución establece una democracia participativa. Participación quiere decir que la gente va y ejerce el voto. Y el presidente nada más quiere medir su popularidad. La encuesta es una democracia participativa, es un culto a la personalidad del presidente. Además, Pepe, si se van a contratar encuestadoras, pues tenemos muchas encuestas que se han publicado en las últimas semanas diciendo que el presidente tiene una popularidad del 60% y que la mayoría quiere que concluya su mandato. Entonces, ¿para qué quieres hacer más encuestas si hay muchas que se han publicado? Todo esto es un sinsentido, todo esto es un deseo de que se le haga culto a la personalidad y de que se publique. El pueblo quiere que el presidente siga en su mandato, ya lo sabemos. Todos queremos que concluya porque además eso dice la Constitución, es un presidente de 6 años. Podemos cuestionarlo y criticarlo como a cualquier otro político, pero esa es una historia. La otra es, ¿para qué tener un pleito en donde está la Corte, está el INE, está el Tribunal Electoral, están los medios de comunicación? Solamente para, esto sí, perdón que lo diga, es un capricho personal del presidente en donde está arrastrando a muchas instituciones para hacer un sinsentido. El presidente acusa al INE de violar la Constitución, pero él está proponiendo que el pueblo organice la consulta o que sean encuestas. Eso es violentar abiertamente la Constitución. Este es, de verdad, Pepe, uno de los eventos de más sin razón que yo he visto en la administración del presidente López Obrador. Y no hay ninguna ganancia que yo vea para la gente de carne y hueso, salvo para él en lo individual.
¿Cuál es tu pronóstico, Luis Carlos Ugalde, para la suerte de Lorenzo Córdoba, presidente consejero del INE, de Ciro Murayama y de otros consejeros que hace unos días votaron por aplazar la celebración de esta consulta cuando menos 3 meses, argumentando la falta de recursos? ¿Cuál es el futuro que ves? Porque mucha gente está leyendo que lo que hay en el fondo es dinamitar al árbitro electoral, cuestionar al árbitro electoral, ponerlo en ridículo y hacer que el INE baje su percepción de transparencia, de eficacia, incluso de popularidad. El INE tiene más popularidad que el presidente, no me digas. Yo creo que el INE se va a sostener y los consejeros también. Los consejeros tienen fuero, es decir, no los pueden someter a un proceso penal por deseo del presidente. Están protegidos por la Constitución, de tal forma que si tú dijeras que los vas a someter a un proceso penal, habría que quitarles el fuero, y eso pasa por el Congreso y el gobierno no tiene los votos para lograrlo. Entonces, salvo que alguno de ellos renunciara como símbolo de defensa del INE, yo creo que ellos van a seguir en el cargo. No hay razón para que no lo sigan, y el presidente va a seguir atacándolos. Y yo creo que la consulta, si se reúnen las firmas, se va a organizar con poco dinero. Y desafortunadamente la Suprema Corte de Justicia, y en particular las ministras Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat, que son las que diseñaron esta suspensión de anoche de la Corte, han actuado de manera muy irresponsable, porque ellas dan la impresión de que quieren hacerle un guiño al presidente. Dice su incidente de suspensión: con 1.503 millones de pesos hay viabilidad financiera. Pero en lugar de decir eso, debiesen haber pedido que se hiciera un grupo de trabajo para ver cuánto cuesta realmente la consulta. El INE asegura que se requieren 3.803 millones de pesos. 1.500 millones son insuficientes, salvo que instalen menos de la mitad de las casillas. Esta suspensión que dio ayer la Corte creo que es muy lastimosa, porque la Corte lo que debe son proteger derechos políticos. ¿Cuál es el derecho político a tutelar? Que si va a haber una consulta, todos los mexicanos puedan votar. López Obrador lo que está pidiendo es una encuesta. Una encuesta es para 1,000 personas que opinan. Una encuesta es un culto a la personalidad y la popularidad. La democracia participativa es que la gente vaya a las urnas, y lo que hizo la Corte anoche es limitar en los hechos ese derecho político de todos los mexicanos. Sí, y el presidente acusa que es precisamente el instituto el que está boicoteando la democracia participativa, y eso es una traición. En fin, por ahí va el asunto, un tema que da para muchísimo, pero todos estamos observando porque están en juego valores e instituciones desde el punto de vista democrático en este momento. Déjame hacer un comentario final, Pepe. Por favor. Como va la discusión, en pocos meses o en 2024, el presidente puede decir, ¿para qué queremos que el INE organice la elección? Si el pueblo se puede organizar, sacar mesas de sus casas, instalar casillas, y que el pueblo organice. El pueblo es sabio, el pueblo es honesto. Entonces, corremos el riesgo de que en el futuro el presidente pida que el pueblo organice las elecciones presidenciales, o peor aún. Esto ayer se me ocurrió, y la verdad es que dije, esto parece una locura, pero como vienen las cosas, ¿por qué no que el ejército organice las elecciones? ¿Por qué no que las Fuerzas Armadas, que es pueblo uniformado, pongan las casillas? No van a cobrar nada porque ya se les paga, y ellos instalen las casillas y las vigilen. Ese tipo de medidas pueden ocurrir en los próximos años a partir de esta discusión que estamos teniendo, en donde el INE dice, necesito tanto dinero, y el gobierno se lo niega. Hacia allá corremos el riesgo de caminar en los próximos años, Pepe. Pues muchas gracias por tu comentario, tu análisis, y caray, tu imaginación política ahora sí rebasa todos los límites prenavideños, sin duda, y posnavideños. Desafortunadamente, Pepe, desafortunadamente. Estar hablando algo muy agradable, pero no se puede. No se puede. Gracias, Luis Carlos. Gracias, Pepe. Buenas noches. Buenas noches. El doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, empresa de análisis de riesgo político, colaborador en este espacio de noticias. Hablando de encuestas, que no es lo mismo una consulta popular que una encuesta. En la consulta, me queda usted claro, con base en reglas muy claras, se abre la posibilidad
de que el padrón, la lista nominal de votantes, de electores, pueda acudir a expresar su opinión sobre tal o cual problema o tal o cual asunto. En este caso, si el presidente de la República debe quedarse como tal, está en el contrato que hizo la sociedad con López Obrador, electo para 6 años. No creo que haya quien piense que el presidente deba de irse. No creo que vaya por ahí, pero en fin, ¿para qué es la consulta? Dice, es un capricho para halagar el ego presidencial. Pero bueno, una cosa es la consulta, que tiene reglas, que está normada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene un costo, que tiene una tremenda organización. Haga de cuenta, se organiza con las mismas reglas e instrumentos que una elección presidencial o que una elección federal. Una encuesta no. Una encuesta es un muestreo a partir de una serie de preguntas que se le hace a un universo determinado o dentro de un universo determinado a un grupo de personas, puede ser 1,000, 2,000, 3,000, no sé, lo que alcance el presupuesto, y esas encuestas son las que determinan, científicamente hablando, desde luego, cuáles son las tendencias de preferencia electoral, en fin. Una cosa es la encuesta y otra cosa es la votación. Son dos asuntos diferentes, pero en fin. Hablando de encuestas, hoy en la primera plana, el periódico El Universal, el muy leído Gran Diario de México, publica una evaluación de cómo ha sido la cobertura mediática de los que suenan como candidatos o probables candidatos o precandidatos de Morena a la presidencia de la República. Es un estudio de cobertura mediática comparada de la empresa Central de Inteligencia Política, elaborada por encargo del diario El Universal. Se elaboró entre el 14 de noviembre, hace un mes, y el 14 de diciembre, hace 10 días. Y ahí, en ese estudio de cobertura mediática comparada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es la que sale con 296 menciones noticiosas, de las cuales solo el 12% fue negativo. 28% neutras, 60% positivas. La sorpresa en este ejercicio demoscópico es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Aparece en segundo lugar. Tuvo 210 noticias que se refirieron a él, 14 negativas, 43 neutras y 43 positivas. Tuvo más positivas Sheinbaum. Pero en fin, en tercer lugar se encuentra Marcelo Ebrard con 208 menciones. 57 positivas, 27 neutras, 16 negativas. Y Ricardo Monreal también está en este estudio. Tiene 170 menciones, 11% positivas, 34 negativas y 56% ni fu ni fa. Santiago Nieto también aparece, Tatiana Cloutier, está Rocío Nale hasta abajo de los aspirantes, de los que pretenden o se mencionan como corcholatas, lo dijo el presidente de la República, para ser candidato de Morena a la presidencia de la República. Está interesante cómo va todo este asunto. Vamos a una pausa, eso sí, regresamos con ustedes. Muy larga jornada. El Movimiento de Regeneración Nacional tomó la decisión de, con base en encuestas, elegir a quienes van a ser sus representantes en calidad de candidatos a las gubernaturas de Aguascalientes, Hidalgo, Tamaulipas, Durango, Quintana Roo y Oaxaca. Mi compañera Andrea Meraz, reportera, estuvo muy al pendiente. Tú tienes un resumen. Vamos a platicar, a conversar, a entrevistar en un momento más a Mario Delgado, el presidente de Morena, pero vamos primero con Andrea, si me permite usted. Andrea, adelante, estamos al aire. Muy buenas tardes, Pepe. Pues sí, después de una larga jornada que comenzó ayer por la mañana y culminó hoy por la madrugada, Morena da a conocer los nombres de los candidatos para estos 6 gobiernos que se disputan en las elecciones de 2022 o incluso para el precisamente 5 de junio. En Aguascalientes quedó Nora Rubalcaba, quien actualmente es delegada de Bienestar en ese estado. En Durango, Marina Vitela Rodríguez ha sido diputada en lugar local de Durango en 3 ocasiones, y también para el caso de Hidalgo quedó Julio Menchaca Salazar, quien también actualmente es senador. En Oaxaca, una de, quien ha causado controversia porque Susana Harp no quedó electa y quiere proceder con
con certeza para que puedan darse la oportunidad para ser candidata, pues quedó ahí Salomón Jara Cruz en Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa en Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. Y sí, como te comentaba, una de las candidaturas que ha causado controversia es el tema de Oaxaca, donde Susana Hart rechaza la decisión de Morena y anuncia que va a defender la candidatura porque, dice la senadora, la mayoría de los oaxaqueños prefieren que sea una persona mujer quien gobierne ese estado. Pepe indicó que procederá frente a esta acción y porque la justicia le asiste, defenderá la voluntad y defenderá la candidatura en este proceso interno. Este es el reporte de Morena, Pepe. Muy completo. Gracias, André Meraz. Buenas noches. Muy buenas noches. Está en la línea telefónica Mario Delgado Carrillo, él es presidente nacional de Morena. Mario, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, interesados, por supuesto, en que nos expliques cómo fue ayer la selección de los 6 aspirantes de Morena que buscarán gobernar igual número de estados de la República. Fue por encuesta, según entiendo. Así es, Pepe, en un proceso inédito para cualquier partido político, incluyendo Morena. Hicimos un proceso, Pepe, totalmente abierto. Primero abrimos un periodo de registro donde no se puso ningún límite. Cualquier simpatizante, cualquier militante pudo inscribirse para participar en el proceso. Una vez que tuvimos los registros, enviamos los nombres al Consejo Nacional, que es el máximo órgano de Morena a nivel nacional, a los consejos estatales, que es el equivalente al Consejo Nacional en los estados, para que nos dieran opinión, el Consejo Estatal y el Consejo Nacional, de quiénes, a su criterio, deberían ser los 2 hombres y las 2 mujeres que deberían participar en la encuesta. Posteriormente nosotros dijimos no, que participen todos, vamos a medirlos a todos. E hicimos una encuesta de reconocimiento, Pepe, para ver quién realmente tenía posibilidades de ir a la competencia electoral. Después consultamos con nuestros partidos aliados sobre perfiles que querían proponer. Entonces, con estas 3 informaciones, las propuestas del Consejo, las encuestas de reconocimiento y las propuestas de los aliados, llegamos a los nombres finales que serían encuestados. Además de la encuesta de Morena, contratamos no a una, no a 2, a 3 empresas privadas, encuestadoras nacionales, con prestigio, con trayectoria, como lo es Covarrubias, de Andrés Levy, como lo es Buendía, de Jorge Buendía, y Mendoza y Blanco y Asociados, para que hicieran encuestas espejo a la de Morena, en el ánimo de dar certeza, certidumbre, credibilidad y transparencia a nuestros procesos. Y ayer, bueno, antes de encuestar, Pepe, invitamos a los participantes, publicamos quiénes eran los nombres que serían encuestados, tuvimos una reunión con ellos, les explicamos a detalle cómo iba a ser la metodología, cómo sería esta encuesta. Todos firmaron de conformidad, que conocían la metodología, que conocían los estatutos de Morena, que señala que por encuestas elegimos a los candidatos, y firmaron de conformidad que aceptarían los resultados. Y lo que describes, ayer tuvimos una larguísima jornada donde invitamos a todos los aspirantes que participaron en la encuesta final a que conocieran los resultados, encuesta por encuesta. Les presentamos las 4 encuestas de manera detallada y pusimos a su disposición las bases de datos, Pepe, de las encuestas, porque ahora se levantan con tablet. Pero ¿por qué me hablas, Mario, de 4 encuestas si se buscan candidatos para 6 estados? No, de 4 encuestas por estado, Pepe. A 4 encuestas por estado. Claro, para que no hubiera dudas, para que haya... Fueron 24 encuestas en total. 24 encuestas en total. 23, porque en Tamaulipas hicimos 2 encuestas espejo, además de la de Morena. Sí. Y ayer pues les dimos a conocer los resultados y hicimos una sesión pública para que dar a conocer los resultados de la encuesta, y directamente los encuestadores que contratamos dieron los resultados, pues por supuesto ellos avalando el material que
presentaron. Así Ahora, llegan a la conclusión de que en Aguascalientes va Nora Rubalcaba Gámez, en Durango Marina Vitela Rodríguez, en Hidalgo Julio Menchaca Salazar, en Quintana Roo Mara Lezama Espinosa, actualmente presidenta municipal de Benito Juárez en Cancún, donde está Cancún, Tamaulipas Américo Villarreal y Oaxaca Salomón Jara Cruz. Ahí en Oaxaca hubo bronca, ya se levantó Susana Harp a decir que está inconforme y que por supuesto no está de acuerdo con el veredicto. Bueno, pues es público la forma en cómo se decidió. Fíjate que Morena tiene esa posibilidad que podemos explicar de cara a la sociedad, de frente y de manera transparente, cómo se toman las decisiones. No hay ningún interés detrás personal o particular. Ahora, déjame explicarte algo, Pepe. El compromiso de Morena es abrir espacios de participación política para las mujeres. Nosotros nos comprometimos de presentar 3 hombres y 3 mujeres como candidatos y candidatas para el 2022 en estos 6 estados que habrá elecciones. ¿Qué pasó ayer? Que en 5 entidades las encuestas las encabezaron hombres. Y en una entidad, en el caso de Quintana Roo, una mujer. Entonces, tuvimos que aplicar una regla para poder cumplir con el criterio de paridad. Entonces, pues sí hubo 2 estados donde ganaban hombres que tuvieron que hacerse a un lado para dar paso a una candidata mujer, la mujer mejor posicionada en ese estado. Fue el caso de Durango, donde teníamos al doctor José Ramón Enríquez liderando claramente las encuestas, y el caso de Aguascalientes, donde Arturo Ávila era el ganador, pero por el criterio de competitividad que establecimos, que fuimos describiendo durante todo el día, porque tampoco fue sorpresa, pues finalmente nos daba que en esos estados teníamos que hacer un cambio, y entonces quedó en Aguascalientes Nora Rubalcaba y en Durango Marina Vitela. Pero 3 hombres y 3 mujeres. Y bueno, van a tener que enfrentar la inconformidad de Susana Harp, que rechazó el veredicto y anuncia que va a impugnar porque dice la justicia me asiste. ¿Era el caso? ¿Ella tenía más popularidad que Salomón Jara? No, ella no. Salomón Jara fue el ganador en el caso de Oaxaca. Nosotros queremos mucho y reconocemos mucho a la senadora Susana Harp. Nos alegró mucho que se sumara a este movimiento, a esta transformación en 2018, nada más y nada menos que como senadora de la República, y ha hecho aportaciones valiosísimas para el país. Pepe, ella, imagínate que nos llevó a que saldáramos una deuda histórica de más de 500 años con los pueblos afromexicanos de nuestro país, que no estaban reconocidos en la Constitución. Entonces tiene un gran trabajo. Respetamos su decisión, aunque no la compartimos, porque pues hicimos un gran esfuerzo, Pepe, de que hubiera mucha transparencia. Es inédito lo que se vivió ayer, no lo hace ningún partido político, ni de cerca. Y sí, pues bueno, lamentablemente son muchos los aspirantes y nada más una candidatura. Dime una cosa, por favor, Mario Delgado, ¿cómo juzgas, cómo miras este problema que se ha suscitado por la detención en el estado de Veracruz del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Río Virgen, un hombre muy cercano a Ricardo Monreal? ¿Cómo juzgas, cómo opinas sobre lo que ha dicho Ricardo Monreal en contra del gobernador de Veracruz, también de Morena, Cuitláhuac García, acusándolo de utilización del poder para ejercer autoritarismo, para actuar con injusticia, para ser un perseguidor de adversarios políticos? Esto confronta a Morena contra Morena. Mira, es un asunto muy delicado, Pepe, que tiene que tratarse con mucha responsabilidad. No puede haber ni la mínima sospecha de que haya intencionalidad política en este asunto. Por eso hay una gran obligación para la Fiscalía de Veracruz de que está actuando con
seriedad, con profesionalismo, que tiene pruebas para hacer una acusación de este tamaño, porque Juan Manuel del Río es un compañero que conocemos desde hace muchos años en Veracruz, siempre ha estado trabajando en favor de las mejores causas en el Estado. Entonces sí es muy importante pues que se demuestre por parte de la Fiscalía lo que está haciendo, que tiene sustento y que se libere cualquier sospecha de intencionalidad política. Por supuesto que nosotros confiamos en el gobernador, Pepe. Pero aquí hay un punto. Aquí hay un punto. Movimiento que además viene de la lucha. Es incluso Cuitláhuac en algún momento sufrió en carne propia la represión de los gobiernos corruptos y autoritarios de Veracruz. No me cabe duda. No me cabe duda, Mario, pero no podría encabezar una acción así. Claro, lo que se está viendo es una confrontación abierta del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el morenista Ricardo Monreal, contra un gobernador morenista. Y hoy por la mañana el presidente de la República le da todo su apoyo, toda su confianza al gobernador de Veracruz. Esto, lógicamente, desafina en la armonía de Morena. ¿Crees tú que esto también hay que verlo en términos de que Ricardo Monreal está caído en las simpatías de la Cuarta Transformación? ¿A dónde vamos con todo esto? Hay una división en Morena. Tú eres el presidente de ese movimiento. No, Pepe, no hay ninguna división. Por supuesto que esa confianza que le tenemos a Cuitláhuac implica también una gran responsabilidad en que encabezamos gobiernos diferentes, de que no como en el pasado se utilizaban las fiscalías más que como no de fiscalías, pero las procuradurías como brazos ejecutores de venganzas políticas. Ahora no es el caso, metes tus manos al fuego por el gobernador de Veracruz. No es el caso y tiene que demostrarse, Pepe, de que ya no se actúa así, de que no somos más de lo mismo, de que no, esas eran prácticas comunes en Veracruz y en muchos otros estados y en todo el país, pero ser parte de un gobierno de la Cuarta Transformación implica una actuación política impecable, apegado a principios y apegado a una ética política diferente a lo que ocurrió en el pasado. Evidentemente esto tiene que demostrarse en este caso, que es tan políticamente delicado y sensible. ¿Hasta dónde va a llegar el tema de la confrontación entre el presidente de la República y el Instituto Nacional Electoral contra los consejeros ciudadanos que votaron por posponer la celebración, la realización, mejor dicho, de la consulta ciudadana para la revocación de mandato, argumentando falta de dinero? Está el presidente de la República y la Cuarta Transformación cuestionando al árbitro, exhibiendo al árbitro electoral. Mucha gente tiene confianza en el INE. ¿Qué va a pasar con eso? ¿No esto es dañino para la democracia? No lo exhibe el presidente ni nosotros, exhiben ellos mismos. Que ayer recibieron tremendo manotazo por parte de la Suprema Corte de Justicia, porque se atrevieron, Pepe, mira la gravedad del asunto, se atrevieron, un órgano que no está facultado en la Constitución, según el artículo 29 de nuestra Carta Magna, a suspender o a restringir derechos fundamentales, por la vía administrativa lo trató de hacer. Imagínate lo grave del asunto que dice el artículo 29, que solamente el presidente, con la aprobación del Congreso, puede suspender parcialmente algunos derechos en casos extraordinarios, como la invasión a nuestro país, o por parte de un país extranjero, o algún caso de gravedad pública generalizada. Pero el artículo 29 te dice que hay derechos que no se pueden restringir, como el derecho a la vida, el derecho a la personalidad, los derechos de la niñez, el derecho a la no discriminación y los derechos políticos. Entonces, los consejeros se atrevieron a tratar de restringir los derechos políticos de todos los mexicanos. Por supuesto que es una conducta grave. Ayer corrige la Suprema Corte de Justicia en un acto muy afortunado en respuesta a una actuación oportuna
de la Cámara de Diputados y su presidente Sergio Gutiérrez, y yo le pedía a nuestros diputados que no puede quedar impune un atrevimiento de este tamaño, porque no hay precedente histórico, Pepe, y creo que es merecedor a que se abra un juicio político en contra de estos consejeros. Te agradezco mucho, Mario, el tener la oportunidad de escucharte sobre estos temas que sin duda son relevantes políticamente para Morena y en general para el país. Muchas gracias. Aprovecho, Pepe, para enviar los mejores deseos a todo tu auditorio, a ti, a tu equipo, a tu familia, que la pasen muy bien. Un abrazo grande para todos y que tengamos un gran 2022. Igualmente para ti, por supuesto, con los mejores deseos, Mario Delgado. Gracias y buenas noches. Es Mario Delgado. Abrazo muy grande, muy fuerte. Mario Delgado, presidente del Movimiento de Regeneración Nacional, el partido en el poder. Una pausa breve, volvemos. Bueno, debo informarle a usted que la muy querida y admirada actriz y empresaria Silvia Pinal en este momento está hospitalizada. Fue hospitalizada de emergencia por padecimiento de COVID, por contagio de COVID. Alejandra Guzmán dijo que su madre ingresó al Hospital Médica Sur. Javier Navarro estaba muy pendiente, ha estado muy pendiente. Después de que este miércoles llegó a este hospital para estabilizar un problema cardiovascular y en el protocolo de ingreso se le realizó la prueba de COVID-19 y resultó positiva, la actriz Silvia Pinal quedó internada en este lugar para atender esta enfermedad en los próximos días. De acuerdo con información que dieron a conocer sus familiares, este miércoles Silvia Pinal tuvo un problema de presión arterial alta y el cardiólogo recomendó traerla al hospital para realizarle estudios y después de esto les informaron que presentaba una arritmia y se le iba a colocar un catéter para atenderla, por lo que ingresó a una habitación de este hospital. En este sitio mencionó en entrevista televisiva a su hija Silvia Pasquel, su mamá se encontraba bien. Algunos familiares la acompañaban y llegó por la noche el médico de guardia y les informó que la prueba de COVID-19 que hacen a todos los pacientes que ingresan resultó positiva. Por este motivo, se cambió a Silvia Pinal a otra habitación aislada en este mismo hospital, donde la atienden de la hipertensión arterial y cuidarán del desarrollo del coronavirus, y en este sitio podría permanecer bajo vigilancia médica por las siguientes 2 semanas. Por su parte, Silvia Pasquel informó que tanto ella como todos los que tuvieron contacto con su mamá se encuentran confinados y se realizará la prueba del COVID-19 para la atención requerida en caso de tener resultado positivo. Con imágenes de Luis Fernando Ramos, reportó para Grupo Fórmula, Javier Navarro. Los mejores deseos por la salud de Silvia Pinal, esta gran actriz de larguísima trayectoria en el cine, en la televisión, en el espectáculo, en el teatro, en fin, Silvia Pinal. Todo el mundo sabe de quién estamos hablando, con respeto, con admiración y con los mejores deseos para su pronta recuperación. Doña Silvia tiene 90 años de edad. Le voy a comentar ahora lo que está pasando con Carlos Ahumada Kurtz. Carlos Ahumada es empresario de origen argentino, se vio involucrado en la famosa historia de los videoescándalos. ¿Se acuerda cuando exhibió al profesor René Bejarano? Y recibió el mote Carlos Ahumada de El Señor de los Sobornos y el profesor Bejarano recibió el mote de El Señor de las Ligas, ¿se acuerda? Cuando durante el gobierno de el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, René Bejarano llegó a la oficina de Carlos Ahumada y recogió dinero que metió en una maleta, y como en la maleta ya no cabía, pues se lo metió en las bolsas y se llevó hasta las ligas. También Carlos Ahumada estuvo involucrado en aquel escándalo que costó a Gustavo Ponce, le costó el cargo en el gobierno de la Ciudad de México, era secretario de Finanzas del gobierno de la ciudad, porque Carlos Ahumada lo identificó, lo grabó, lo videograbó jugando dinero en Las Vegas, y esto fue un escándalo, le costó incluso ir a la prisión a Gustavo. También ha habido otros escándalos, pero en fin, aquel escándalo de las ligas fue tremendo, fue en abril de 2003, se difundió en 2004, pero
pero la grabación era del 2003, me acuerdo muy bien que Víctor Trujillo en su papel de Broso, en el Mañanero entonces, lo exhibió públicamente y esto le costó a Bejarano, el hombre de mayor confianza, más cercano a Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, le costó 7 meses de prisión. Bueno, este personaje que también estuvo vinculado sentimentalmente a la maestra Rosario Robles, hoy en prisión desde hace 2 años y 4 meses. Bueno, Carlos Ahumada tiene pendientes delitos del fuero común, por lo cual la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México solicitó para que a través de la Fiscalía General de la República se le pidiera, y de Relaciones Exteriores, se le pidiera al gobierno de Argentina la extradición de Carlos Ahumada para que venga al país y responda por los delitos que se le imputan, insisto, del fuero común. Pues resulta que Carlos Ahumada contraataca hoy por la mañana en una entrevista con Manuel Peregrino, aquí en Grupo Fórmula, muy temprano en el programa de Ciro Gómez Leiva, contraatacó y exigió parar la persecución o va, dice, a exhibir videos de la Cuarta Transformación donde están involucrados personajes cercanos a Andrés Manuel López Obrador. Esto es parte de lo que dijo en la entrevista con Manuel Peregrino de Grupo Fórmula. El gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador y ahora especialmente el gobierno de la ciudad de Claudia Sheinbaum no va a contradictarme por ningún motivo y llevarme a México. Vuelvo a reiterar, por ningún motivo. Por más causas judiciales que invente, que fue la del 2019, no lo van a hacer. Segundo, la causa judicial por la que Claudia Sheinbaum pidió mi extradición y de la que estamos hablando, que fue noticia ayer, está totalmente prescrita. Esto, para que quede bien claro, es un proceso mínimo de 1 año y por varios casos recientes de otras personas requeridas, ha llevado a la Corte varios años. O sea, está muy lejos de esto resolver. Desde Argentina, Carlos Ahumada amagó con exhibir testimonios e información de irregularidades de los funcionarios del actual gobierno de la Ciudad de México si no lo dejan en paz. Quiero seguir respetando el pacto de silencio que hice en octubre del 2017 con el mensajero que me mandó Andrés Manuel López Obrador. No quiero dando a conocer más videos, toda la información que tengo sobre muchos funcionarios actuales del gobierno de México. Y tú vas a decir, estás haciendo una afirmación muy grande. No, nada más te pongo, para muestra, solo basta un botón. No quiero hablar de Talía Lagunes, oficial mayor actual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No quiero hablar de Luna Basilio, jefa de compras actual de CEMEX. No quiero hablar y dar información sobre Horacio Duarte, director general de aduanas. Y así puedo seguir. Son personas de hoy del más alto nivel y cercanas a Andrés Manuel. Ya, por favor, déjenme, por favor, en paz. Todos ellos y muchos otros fueron a mis oficinas y bla, bla, bla. Por favor, déjenme en paz. Quiero vivir en paz y dejen a mi familia vivir en paz. Borren de su mente, les pido de la manera más atente, borren de su mente el nombre de Carlos Agustín Ahumada Cruz. También Carlos Ahumada acusó que el Ministerio Público Jesús Alfonso Campos Torres, que ha llevado la causa penal en su contra desde el inicio, le ha pedido dinero, por lo que pidió a la fiscal Ernestina Godoy investigar esta situación del juez Jesús Alfonso Campos Torres. El otro que han utilizado durante 18 años para toda esta persecución, especialmente de la Ciudad de México, es el Ministerio Público Jesús Alfonso Campos Torres, que ha llevado esta causa desde su inicio, donde prácticamente durante todo este periodo me ha mandado a pedir dinero para que esta causa se termine. Quiero pedir, si está dentro de sus posibilidades, a la licenciada fiscal Ernestina Godoy Ramos, que mande a llamar a este fiscal y le pregunte en el 2018 con quién se reunió el 27 de agosto de 9:53 a 10:21 de la mañana, con quién se reunió el 28 de agosto de 16:47 de la tarde a 17:16 de la tarde,
en el café de la Plaza INS. ¿Y para qué se reunió? ¿Y para qué se reunió? Y si el motivo de su reunión no fue mandarme a decir que si yo le ayudaba a poner un restaurante, o sea, dándole el dinero, esa causa se terminaba. Bueno, que por favor se tomen la molestia. Todo lo que yo estoy diciendo es una imaginación mía, bueno, que se tomen. El delito por el cual Carlos Ahumada está acusado y es perseguido y se ha solicitado y concedido la extradición por parte de Argentina es el delito de fraude genérico. En una entrevista, aquí también en Grupo Fórmula, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, explicó que solo se está dando continuidad a un proceso que se inició en anteriores administraciones. Esto es parte de lo que dijo el vocero de la Fiscalía. El señor estuvo detenido en el reclusorio Varonil Norte a disposición del Juzgado 11 Penal, en donde se le dictó una sentencia absolutoria. Pero después se hizo un recurso de apelación por parte del Ministerio Público en mayo del 2007, y la primera sala en septiembre de 2007 revocó la sentencia absolutoria y se le impuso una sentencia de 5 años de prisión. Y se ordenó que el sentenciado se pusiera a disposición de este mismo juzgado. Tomando en consideración el tiempo que estuvo detenido, le restan por compurgar 1 año, 10 meses y 23 días. Y esto ha sido el motivo por el cual se le dio continuidad al procedimiento, se giró la orden de reaprehensión porque estaba fuera del país. Y esta persona, bueno, una vez que la Fiscalía General de la República, quien hace el trámite, realizó todas las acciones convenientes, ya ha sido requerida para que se presente y compurgue el resto del tiempo que queda pendiente de su sentencia. Ahora, respecto a la acusación en contra del agente del Ministerio Público, Jesús Alfonso Campos Torres, de haberle pedido dinero, tratado de extorsionarlo, a cambio de olvidar el caso, Ulises Lara dijo que se va a revisar el caso de este funcionario del Ministerio Público. Si hay comentarios o señalamientos respecto a cualquier agente del Ministerio Público, como hizo saber el señor respecto a una de las personas, quiero decirle que se encuentra trabajando con nosotros y si hay elementos, nosotros iniciaremos ya alguna investigación a la Unidad de Asuntos Internos para que la pueda realizar, así como desde luego si hay lugar al aporte a la Fiscalía de Servidores Públicos. Buenísimo. Pero nos parece fundamental que este tipo de señalamientos pues tengan también la canalización correspondiente y no solamente, bueno, el dicho sin que pueda llegarse a la verdadera razón o a la razón real de este tipo de eventos. Es lo que dijo el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, a nombre de Ernestina Godoy, la fiscal, la titular de la Fiscalía. Nos permite una pausa breve, vamos a regresar con el maestro Alfonso Zárate. Vamos a hablar, por supuesto, vamos a hablar de política, de los actores principales en este momento en la escena nacional. No se vaya. Todas las noticias, todas las voces. Me da muchísimo gusto saludar al maestro Alfonso Zárate. Él es columnista en el periódico El Universal. Él escribe Los usos del poder, lo hace cada jueves y lo leemos, por supuesto, puntualmente y como una obligación para estar bien informados. Él también es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario. Es una firma de especializada en estrategia y comunicación política. Colabora, por supuesto, en este espacio, como siempre, todos los jueves. Alfonso, maestro Zárate, ¿cómo estás? Muchos saludos, muchas gracias por estar con nosotros. Coméntanos cómo cierra el año en términos de la, vamos a llamarle, sucesión adelantada, que también es un deporte que está muy de moda en este momento con todo lo que estamos viendo. Pepe, yo creo que es importante. A ver, hay un problema en la comunicación, se nos está yendo la comunicación, a ver si podemos establecerla vía telefónica, en lo que nos enlazamos nuevamente, mientras le voy a informar a usted que México está registrando este día el mayor número de contagios de COVID en lo que va del mes de diciembre. Este jueves es el mayor número de casos, estamos hablando de 3.363 casos.
la cifra más alta que se había registrado justo el día 1 de diciembre, cuando se contabilizaron 3,345 casos. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y observar todas las normas mínimas sanitarias. Por supuesto, el virus, la variante Omicron del coronavirus está por todos lados ya. Ya tenemos el contacto con el maestro Alfonso Zárate. Alfonso, hablábamos de que tenemos también que ver las fiestas navideñas desde la perspectiva de la sucesión adelantada, ¿no crees? Sin duda, Pepe. Yo creo que el hecho de que se haya adelantado el proceso sucesorio nos obliga a hacer un seguimiento mucho más puntual del comportamiento de los aspirantes. Y en este caso, creo que volvemos, después de muchos años, a una sucesión en donde el factor determinante va a ser el presidente de la República. Es decir, como en los años dorados del tricolor, el jefe del Ejecutivo se convierte en el gran elector, al menos dentro de Morena. Y en consecuencia, para revisar los movimientos de los tres aspirantes más sólidos, de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard y de Ricardo Monreal, me parece que previamente tenemos que identificar cuáles son los ingredientes que conducirán al dedazo, porque sin lugar a dudas, el candidato de Morena se decidirá por dedazo como en los tiempos del PRI. Y entonces, en primer lugar, yo creo que Andrés Manuel va a escoger a quien le acredite una lealtad ciega, es decir, la incondicionalidad y la garantía de que le dará continuidad y que consolidará su proyecto de la 4T. En segundo lugar, buscará a Andrés Manuel quien le garantice la protección, porque una vez que esté despojado del poder presidencial, el expresidente López Obrador se va a enfrentar a un golpeteo inclemente. Él ha ordenado violaciones a la Constitución y a las leyes, ha lastimado intereses muy poderosos y va a necesitar quien le garantice un blindaje. En tercer lugar, Pepe va a escoger a quien pueda superar los vetos de los poderes fácticos, sobre todo de aquellos que no están dispuestos a soportar 6 años más de un gobierno que está dejando daños muy serios en la estructura institucional, financiera y política del país. Es decir, esos que se van a oponer con todo a la continuidad. Pero además, y en cuarto lugar, debe ser alguien que tenga las condiciones para ganar, es decir, un candidato con la capacidad para conectar con el grueso del electorado. Pues bien, a partir del reconocimiento de estos ingredientes, habría que decir que cada aspirante sigue estrategias distintas. Claudia Sheinbaum le apuesta todo a su cercanía al gran elector. Es la candidata in pectore. Y, sin embargo, su incondicionalidad no le impide tomar distancia de algunas políticas como la de salud en el uso del cubrebocas. Pero Claudia, todos los días y con cualquier pretexto, refrenda su lealtad al presidente. El canciller Marcelo Ebrard, por su parte, le apuesta a ser el candidato de la razón, que después de un proceso serio de reflexión, López Obrador se decida por quien pueda darle adecuaciones menores al modelo, pero no lo desnaturalice y que pueda restablecer la confianza de los inversionistas y de los grandes intereses de los Estados Unidos. Y Ricardo Monreal, que sabe que no está ni en la razón ni en el corazón de López Obrador, pero fiel a su talante, parece estar explorando un deslinde que lo lleve a romper, a acrecentar su capital político ante quienes observan con preocupación o incluso con miedo el rumbo del país y a competir desde la oposición, posiblemente desde Movimiento Ciudadano. Y creo que en este caso no debe olvidarse que ante la negativa de su partido, que era el PRI, de postularlo como candidato. Bueno, se ha cortado la comunicación con Alfonso Zárate. Es que la comunicación por el internet hoy no nos ha favorecido. Vamos a hacer una pausa muy breve y volvemos enseguida. Su opinión es importante. Twitter, @José_Cárdenas1. Le voy a informar a usted que la Organización Mundial de la Salud, esto trasciende apenas hace minutos, ha dado luz verde a la primera vacuna anti-COVID elaborada, fabricada entre México y Argentina. Elaborada en Latinoamérica, pues.
Es una versión del inmunizante del laboratorio anglo-sueco AstraZeneca, fabricada conjuntamente con Argentina y México. Esto dice la Organización Panamericana de la Salud, que es oficina de la OMS para las Américas. Esta vacuna, en cuya elaboración participan las empresas argentinas MaxViScience y la mexicana Laboratorios Leomont, fue incluida en la denominada lista para uso de emergencia por parte de la OMS, no solo en México, en América Latina, sino donde se requiera en cualquier parte. Regresamos. En Grupo Fórmula, todas las noticias, todas las voces. En lugar de que se peguen los huevos a tu sartén, ¿no sería mejor solo deslizarlos? En lugar de usar aceite y mantequilla para que la comida no se pegue, ¿no te gustaría que tu familia comiera con menos aceite y conservando el sabor de siempre? Y en lugar de raspar comida pegada, ¿por qué no simplemente limpiarlo con solo pasar un trapo? Ahora es posible gracias a la más avanzada batería de cocina del siglo XXI, Flavor Stone. Todo esto gracias a la avanzada tecnología Flavor Stone. Una superficie dura como roca y libre del dañino ácido perfluoroctanoico, a la que simplemente nada se le pega. La clara de huevo, queso, chocolate, incluso el plástico derretido no se le pegará jamás. Además, la base superconductora de 6 capas de Flavor Stone se calienta de manera uniforme y es súper eficiente. Con Flavor Stone podrás saltear, freír, asar y hornear ahorrando tiempo y energía. Llama ahora y aprovecha esta increíble promoción. Te llevas tu batería completa que incluye el sartén para saltear, el sartén profundo y la cacerola por un increíble precio. Y viene con una tapa de cristal con termómetro para cocinar a la perfección. ¿Qué estás esperando? Deja de batallar y comprueba ya que a Flavor Stone nada se le pega. ¡Compruébalo! Pero eso no es todo. Si llamas en los próximos 10 minutos, te incluiremos 2 cuchillos afilados de punta diamante con el recubrimiento Flavor Stone. Tienen un valor de más de 2,000 pesos y pueden ser tuyos completamente gratis. Pero aún hay más. Si eres de las primeras 50 personas en llamar, también te llevarás de regalo un Nicer Dicer Quick. Este procesador de alimentos te ayudará a cortar todo 10 veces más rápido. Y puede ser tuyo completamente gratis. ¿Escuchaste bien? ¡Gratis! ¿Qué esperas? Llama ya y llévate tu batería completa Flavor Stone a la que nada se le pega. Tus 2 cuchillos Flavor Stone y tu Nicer Dicer Quick completamente gratis. Y recuerda que Flavor Stone es el único con 10 años de garantía. Sí, el único con 10 años de garantía. ¿Qué esperas? Llama ya a Flavor Stone. Nada se le pega. Compruébalo. Es sumamente importante comenzar la semana informado. Por ello, Flor Rubio y su gran equipo de reporteros te presentan las noticias, entrevistas y exclusivas que están dando de qué hablar. Lo mejor de la semana, las notas más importantes del mundo del espectáculo y la farándula. Las encuentras en Fórmula Dominical con Flor Rubio. Todos los domingos, en punto de las 16 horas, por Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta. A lo largo del 2021 hemos vivido y narrado los hechos más relevantes de México y el mundo. La tragedia de la línea 12 del metro, inundaciones, los presidenciables, violencia y corrupción, la pandemia que no termina, migrantes y el drama sin fin, la era Biden. Acompañe a Joaquín López Dóriga a revivir y analizar los hechos que nos han marcado. Esto es Revisión 2021. Grupo Fórmula. Radio, televisión e internet. Esto es Revisión 2021 en Grupo Fórmula. Fórmula Noticias fin de semana con Manuel Peregrino, sábados 14 a 15 horas en Grupo Fórmula. La fórmula es Orbañanos, lunes a viernes 17 horas en Grupo Fórmula.